En un pequeño pueblo rural de México, Javier, un joven de 16 años, vivió una infancia marcada por la tranquilidad y la unidad familiar. Su padre, Miguel, era un hombre respetado y su madre, Clara, siempre fue el pilar emocional del hogar. Sin embargo, la paz de su vida se vio brutalmente interrumpida una noche lluviosa cuando un hombre desconocido, conocido simplemente como el Diablo, irrumpió en su casa y asesinó a su madre delante de él, dejando a su padre gravemente herido y finalmente muerto. Desde ese momento el joven, que hasta entonces solo había conocido el calor de su familia, fue consumido por un inmenso deseo de venganza. El verdugo, o el Diablo, huyó después de cometer el crimen, dejando a Javier con una sola pregunta en la mente. ¿Por qué su familia fue elegida? El crimen parecía absurdo, sin motivación alguna, lo que lo hacía todo aún más insoportable. Javier sabía que el hombre que mató a su madre seguía libre, mientras que él, huérfano de ambos padres, tenía que sobrevivir con odio y dolor. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y planes. Javier pasó de ser un niño dulce y soñador a alguien dispuesto a todo para encontrar a el Diablo. Empezó a estudiar, investigar e infiltrarse en círculos oscuros de la ciudad, buscando pistas que lo llevaran al asesino de su madre. No le importaban los riesgos que corría, pues nada parecía importarle más que encontrar a ese hombre y llevarlo ante la justicia. Pero con el paso de los días, Javier se sentía cada vez más alejado de su antigua inocencia. Ya no confiaba en nadie y empezó a usar métodos oscuros para acercarse a su objetivo. Sabía que, al enfrentarse a el Diablo, algo en su interior cambiaría para siempre. El chico no solo buscaba venganza, ansiaba justicia, pero al mismo tiempo se perdía cada vez más en su propia necesidad de resarcir el daño sufrido. El pueblo donde creció Javier, Santa Teresa, era pequeño pero lleno de historia y tradición. Las calles estaban bordeadas de casas sencillas, con fachadas coloridas y balcones de madera que parecían contar historias de generaciones pasadas. El olor a comida casera impregnaba el aire, especialmente durante las fiestas locales, cuando el pueblo se llenaba de vida y música. Sin embargo, tras la muerte de su madre y la desaparición de su padre, todo lo que una vez le pareció acogedor y familiar se convirtió en un lugar de oscuridad para Javier. Se refugió en el barrio más remoto de la ciudad, un lugar donde los residentes eran en su mayoría personas de escasos recursos, pero con una profunda conexión con sus raíces. La pobreza, la dureza de la vida y las historias de lucha se entrelazaban como un tapiz constante entre los habitantes de Santa Teresa. Fue allí donde Javier aprendió a moverse con discreción, a observar sin ser visto y a adquirir la confianza que, durante muchos años, le había faltado. En el fondo, sabía que su búsqueda no era solo del Diablo, sino de algo que él mismo aún no comprendía, la reconquista de su propia humanidad. Sin embargo, la búsqueda de justicia de Javier también lo llevó a cruzarse con los individuos más peligrosos y despiadados de la ciudad. Uno de estos personajes era Don Julio, jefe del cártel local, quien poseía una presencia imponente y una mente aguda. Aunque muchos en la ciudad le temían a Don Julio, Javier se dio cuenta de que podía utilizarlo en su viaje. Sabía que para encontrar a el Diablo tendría que penetrar en los círculos más oscuros, donde la información se ocultaba bajo capas de sangre y mentiras. Mientras tanto, el Diablo seguía siendo una sombra. Su verdadera identidad estaba envuelta en misterio. Algunos decían que había sido un exsoldado, otros un mercenario, e incluso había quienes afirmaban que estaba vinculado a antiguos rituales de venganza. Sin embargo, su verdadero nombre nunca fue revelado, y su presencia se sentía en cada rincón oscuro de Santa Teresa. Para él, Javier era solo otro joven ingenuo, pero eso estaba a punto de cambiar.
Lo cierto es que el diablo sabía más de Javier de lo que el chico imaginaba. Observaba desde lejos, sonriendo ante lo que consideraba la ingenuidad del chico, quien, en su búsqueda de justicia, comenzaba a adoptar métodos tan crueles como los de su torturador. Era un juego del gato y el ratón, pero lo que Javier no sabía era que, a medida que se acercaba cada vez más a el diablo, se estaba volviendo en cierta medida como él. Las calles de Santa Teresa eran ahora el escenario de una cacería silenciosa. Mientras Javier se adentraba en el submundo de la ciudad, buscando pistas, los ecos de su pasado seguían atormentándolo. Las historias de su madre, el dolor de perder a su padre y el vacío de una vida sin ambos aún lo consumían, pero en el fondo, Javier ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Se convertiría en lo que fuera necesario para alcanzar su justicia, incluso si eso significaba perder su alma en el proceso. Javier sabía que debía actuar con rapidez. Pasaron los meses, y la sombra del diablo seguía cerniéndose sobre su vida. Cada pista que seguía parecía conducirlo a un peligroso laberinto, donde cada paso más cerca del verdugo significaba también alejarse más de su propia humanidad. Pero eso no lo detuvo. Estaba dispuesto a todo, incluso a forjar alianzas impensables. Fue entonces cuando el chico decidió que necesitaba la ayuda de don Julio. La primera vez que se conocieron, Javier estaba nervioso, pero decidido. Don Julio, con su imponente porte, lo observaba con recelo, como si evaluara cada palabra del joven. «¿Qué quieres, muchacho?», preguntó don Julio, mirándolo fijamente con una mirada penetrante. Javier sabía que debía tener cuidado. No podía simplemente revelar que perseguía a el diablo, pues eso lo pondría en conflicto directo con el cártel. Así que, con una calma inusual, respondió: «Necesito saber dónde está el hombre que mató a mi madre. Es una sombra en la ciudad y lo estoy buscando». Don Julio rió suavemente, como si la situación fuera risible, pero entonces vio algo en los ojos de Javier que lo hizo detenerse. No era ira ni desesperación, era determinación. El chico quería más que venganza, quería justicia. «Eres un tonto si crees que puedes involucrarte en esto, Javier», dijo don Julio con un dejo de respeto en su voz. «Pero si de verdad quieres hacerlo, necesitarás más que un cuchillo y coraje. Necesitarás aliados. Y yo puedo ser el tuyo». Lo que don Julio no sabía era que en su búsqueda de justicia, Javier se estaba volviendo más cruel de lo que imaginaba. Cada paso que daba para encontrar a el diablo lo acercaba a una versión de sí mismo que no reconocía. Empezó a emplear métodos violentos para obtener información, amenazando e intimidando a personas a las que nunca antes se le habría ocurrido hacerle daño. En una de estas redadas, Javier se encontró con el primero de muchos hombres que trabajaban directamente para el diablo. El enfrentamiento fue brutal, pero revelador. El hombre no dijo mucho, pero sí reveló el nombre de un lugar: la Casa Roja, una antigua finca en el campo donde supuestamente se escondía el diablo. Cuando Javier llegó a Casa Roja, el panorama era desolador. Las paredes de adobe estaban cubiertas de musgo y el lugar emanaba una sensación de abandono, pero sabía que algo acechaba allí, esperando a ser revelado. Entró con cautela, con las manos firmemente agarrando una pistola y el corazón latiendo con fuerza. Dentro de la casa, Javier encontró rastros del diablo, pero no del hombre en sí. En cambio, encontró algo mucho más inquietante. Una serie de fotografías antiguas de su madre y su padre, aparentemente tomadas a la fuerza. Las imágenes estaban esparcidas por el suelo, como un mensaje silencioso. Era como si el diablo supiera que Javier venía, como si siempre estuviera un paso por delante. El niño sintió una rabia tan profunda que casi perdió el control. Destruyó todo lo que tenía delante: los muebles, las fotos, los recuerdos.
La rabia lo consumió por un instante, pero al mirar a su alrededor se dio cuenta de que no estaba más cerca de encontrar a el diablo. El lugar estaba vacío, pero las pistas seguían allí, ocultas. Javier sintió una extraña sensación, como si la ciudad misma lo estuviera observando, esperando ver hasta dónde llegaría. Estaba cada vez más inmerso en la violencia y la línea entre la justicia y la venganza comenzaba a difuminarse. Cada acción que realizaba lo distanciaba aún más de su antigua vida y su propósito inicial. Sin embargo, Javier no se detuvo. Estaba más cerca que nunca de encontrar al hombre que destruyó a su familia. Cada día se hundía más en un abismo del que quizá nunca saldría. A medida que Javier avanzaba en su búsqueda del diablo, empezó a comprender que la ciudad de Santa Teresa no era solo el escenario de su venganza. De alguna manera estaba conectada con todo lo que hacía. No solo perseguía a un hombre, perseguía el pasado de su familia, las sombras que habían quedado atrás y que ahora se volvían contra él. Fue durante una de sus incursiones que conoció a Marcos, un joven mecánico en el barrio donde Javier se había criado. Marcos, antes una figura secundaria en la vida de Javier, se convirtió en una pieza clave de su rompecabezas. Sin que él lo supiera, Marcos había presenciado el asesinato de Clara, la madre de Javier. Estaba allí, escondido, cuando el hombre conocido como el Diablo entró en la casa. Marcos nunca se atrevió a decir nada, pero la culpa lo consumía a diario. Cuando Javier lo confrontó, ya no hubo lugar para mentiras. «Lo vi, Javier», dijo Marcos con voz temblorosa mientras el niño lo miraba fijamente. «Lo vi matar a tu madre, pero no sabía qué hacer. No podía hacer nada». La revelación cayó sobre Javier como una cuchilla afilada. No sabía si sentía rabia hacia Marcos por guardar silencio o si, en algún rincón de su alma, comprendía su debilidad. Nunca imaginó que el propio barrio tendría un testimonio tan cercano de lo sucedido, pero la verdad era clara. Marcos tenía la información que necesitaba y ya no podía seguir escondiéndose. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. Al obligar a Marcos a revelar todo lo que sabía, Javier comenzaba a desviarse de sus propios principios. No solo buscaba justicia, cada vez estaba más inclinado a castigar a todos los que de alguna manera habían fallado en lo que él consideraba la protección de su familia. El chico ya no podía distinguir si lo hacía por venganza o por un sentido distorsionado de la justicia. Además, la relación con don Julio se volvía cada vez más compleja. El jefe del cártel no solo ofrecía información y apoyo, se estaba convirtiendo en un mentor de una forma siniestra. Javier empezaba a preguntarse cuál era el verdadero objetivo de don Julio al ayudarlo. El cártel quería más que simplemente ver muerto a el diablo. Había una red de intereses y poder detrás de esta ayuda, algo que Javier empezaba a vislumbrar, pero que aún no comprendía del todo. Mientras tanto, Javier también enfrentaba desafíos internos. En una noche fría, mientras caminaba por las calles de la ciudad, comenzó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Ya no era el niño inocente que se había embarcado en ese camino. Se estaba volviendo como los hombres que odiaba, aquellos que usaban el poder para intimidar, manipular y destruir. Cada paso en su camino parecía distorsionar su moral, y sabía que si no se detenía nunca podría volver atrás. Lo más angustioso era la sensación de estar siendo arrastrado a una espiral sin fin. La presión para actuar con rapidez aumentaba, sobre todo porque cada pista parecía acercarlo a el diablo, pero también alejarlo de la persona que solía ser. Javier ahora tenía que lidiar con el peso de la decisión, continuar por el camino de la venganza
y perderse en su búsqueda o detenerse e intentar encontrar una salida sin destruir todo lo que lo rodeaba. La presión de descubrir la verdad sobre su familia mientras lidiaba simultáneamente con el poder que comenzaba a sentir estaba llevando a Javier a cuestionar todo lo que creía correcto. La línea entre el bien y el mal se había desdibujado, y no sabía si alguna vez podría perdonarse por lo que había hecho para llegar a ese punto. Javier finalmente encontró a el diablo. La búsqueda, que duró meses y lo llevó a recorrer cada rincón oscuro de Santa Teresa, culminó en una vieja casa abandonada a las afueras de la ciudad. El ambiente estaba impregnado de desolación. El olor a madera podrida y tierra húmeda se mezclaba con una sensación de tensión en el aire. El diablo, o quienquiera que fuese, estaba allí esperando. Cuando Javier entró en la casa, no tuvo que buscar mucho. La figura que tenía delante, encapuchada y con una presencia amenazante, lo observaba con una calma inquietante. «Sabía que vendrías», dijo el diablo en voz baja, casi indiferente. Por un instante, Javier se quedó paralizado. No era la imagen de un monstruo lo que había imaginado, sino la de un hombre común, viejo y de ojos cansados. El hombre que tenía ante él no parecía un verdugo, sino alguien destrozado por el peso de la vida. Lo que Javier no sabía, sin embargo, era que, en ese momento, se había acercado más de lo que imaginaba a la verdad más impactante de todas. El diablo no era el verdadero asesino de su madre. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz, en una revelación que jamás hubiera imaginado. El diablo, con una sonrisa cansada, comenzó a contar su historia. No era un mercenario ni un sicario. De hecho, había sido aliado de su padre, Miguel, involucrado en negocios turbios y disputas con los cárteles. Pero lo que realmente lo vinculaba con la muerte de Clara no era la venganza, sino una deuda de sangre. «Tu padre», empezó el diablo, vacilante, «estuvo involucrado en algo mucho más grave, algo que me pidió que te ocultara. No fui yo quien mató a tu madre, Javier. De hecho, la protegí. El verdadero culpable fue alguien de tu propia familia». El suelo parecía desmoronarse bajo los pies de Javier. No podía creer lo que oía. El diablo continuó, explicando cómo Miguel, su padre, se había involucrado con un cártel rival y cómo, al intentar salvar a su familia, había tomado una decisión fatal. Miguel le había pedido a el diablo en sus últimos días que fuera el chivo expiatorio, que asumiera la culpa por algo que no había hecho, que protegiera el nombre de su familia y mantuviera el secreto a salvo. El diablo no era el asesino. Había intentado proteger a los hijos de Miguel de un destino aún más oscuro, pero la mentira que les había contado a todos, incluido Javier, ahora parecía imposible de desenterrar. El verdadero asesino, el hombre que había asesinado a Clara, estaba más cerca de lo que imaginaba, y su venganza ahora se dirigía a un lugar que jamás había imaginado. Javier, consumido por una mezcla de ira y desesperación, no sabía qué hacer con la verdad que acababa de descubrir. Quería creer en el diablo, pero el dolor de perder a su madre lo cegó. La ira que lo había guiado hasta entonces se transformó en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué debía hacer con esta revelación? ¿Continuar su búsqueda de justicia o afrontar la realidad de que la verdadera justicia podría no ser lo que buscaba? La tensión en el aire era palpable, y el joven se enfrentaba ahora a un dilema que lo obligaría a confrontar su propia moralidad y decisiones. La venganza que había buscado con tanta desesperación ya no era un camino claro, y las sombras del pasado comenzaron a entrelazarse con su presente de una forma que jamás podría haber previsto. Javier permaneció en silencio durante largos minutos tras la revelación de El Diablo. Las palabras resonaban en su mente como un eco lejano, incapaz de asentarse del todo en su realidad.
Miró al hombre que tenía delante, ahora sin la máscara de villano que había alimentado su ira. Pero al mismo tiempo, el rostro del diablo, tan humano y marcado por las cicatrices del pasado, le hizo cuestionar todo lo que creía. Había caído en una trampa. Ese hombre, a quien le había atribuido todo el dolor de su vida, no era el monstruo que imaginaba. El diablo no había asesinado a su madre. Más bien, su propio padre, Miguel, había orquestado un cruel complot al involucrarse con el cártel rival y engañar a todos, incluido a su hijo. La ira de Javier, que hasta entonces había estado alimentada por la venganza, ahora se convertía en algo mucho más complejo: el vacío de perder a su madre y la manipulación de un padre al que siempre había considerado un héroe. El diablo observó al niño con una expresión de lástima. No era la mirada de un hombre arrepentido, sino la de alguien que comprendía el profundo dolor de Javier. Sabía que esta verdad lo cambiaría todo para el joven, y también sabía que, una vez descubierta, no habría vuelta atrás. «Entiendo lo que sientes», dijo el diablo en voz baja, «la ira, el dolor, pero buscas venganza cuando la verdadera batalla es contra la mentira que construyó tu padre». Las palabras del diablo parecían tener sentido, pero al mismo tiempo estaban lejos de calmar la furia de Javier. ¿Cómo podía perdonar la mentira que le habían contado durante tantos años? ¿Cómo podía aceptar que, en su búsqueda de la muerte del diablo, no estaba buscando al verdadero culpable? Miguel, el hombre al que siempre había admirado, era ahora una figura distante, un hombre caído de su pedestal. Sin embargo, algo en el interior de Javier empezó a cambiar. El peso de la revelación lo afectó de una forma que no podía expresar. Sentía una ira más profunda, no solo contra el diablo o su padre, sino contra el mismo destino que lo había puesto en ese camino. La búsqueda de justicia no era nada sencilla. Era una red de mentiras, traiciones y decisiones que ya no podía controlar. Miró a el diablo y por primera vez no vio al villano. Vio a un hombre destrozado, quizás más perdido que él mismo. Pero eso no hizo que su dolor desapareciera. Javier estaba al borde de algo nuevo. Ya no sabía qué camino seguir. La venganza parecía haber perdido su valor y la justicia se estaba convirtiendo en un concepto abstracto, casi irreal. «¿Estás diciendo que mi padre fue el verdadero culpable?», preguntó Javier con voz ronca, intentando procesar el peso de sus palabras. El diablo asintió lentamente. «Se fue. Solo hice lo que me pidió, y cuando murió, me convertí en una sombra de lo que dejó atrás. Fui el chivo expiatorio para salvar el nombre de su familia. Pero, Javier, el dolor que sientes no es solo mi responsabilidad, ni la tuya. Es producto de un mundo que vive de mentiras. Y ahora debes elegir si quieres ser víctima de esas mentiras o si quieres destruirlas». Javier sintió la conmoción de sus palabras como una puñalada en el pecho. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta verdad? La justicia que buscaba ahora parecía una mentira en sí misma. El chico que se había embarcado en este viaje con un objetivo claro comenzaba a perderse. La ira hacia su padre, el dolor por la muerte de su madre, todo era un caos emocional que no sabía cómo resolver. La decisión estaba ante él, y el peso de qué hacer con lo que sabía comenzaba a carcomerle el alma. La vida de Javier estaba a punto de cambiar para siempre. Nunca volvería a ser el mismo, sin importar el camino que eligiera. Javier se quedó solo junto al camino, con el cuerpo tenso y la mente sumida en un campo de batalla. El peso de las palabras del diablo aún resonaba en su cabeza, pero algo en su interior estaba cambiando. La rabia que lo consumía, que lo había guiado durante tanto tiempo, comenzaba a disiparse. La búsqueda del diablo, el hombre al que creía responsable de la muerte de su madre, se revelaba ahora como un tortuoso camino de mentiras, manipulación y decisiones equivocadas. Ya no podía aferrarse a la venganza. Ya no podía permitir que fuera el motor de su vida.
Cada paso que daba hacia la violencia, cada noche que se perdía en el dolor, lo distanciaba de quien realmente era. Javier empezó a comprender que la verdadera batalla no consistía en destruir a el diablo ni a ningún otro hombre. Estaba en su interior. La batalla que necesitaba librar era para reconstruirse. Fue al distanciarse de todo que el niño encontró un lugar donde su mente finalmente pudo respirar. Un pequeño pueblo al norte de Santa Teresa, donde pasó días sin hacer nada, sin buscar respuestas. Durante este tiempo comenzó a revivir su infancia, el recuerdo de su madre, Clara. Ella siempre le había enseñado la importancia del perdón, de comprender las debilidades de los demás y de encontrar fuerza en la adversidad. Pero se había perdido en su propio dolor, dejando que la venganza tomara el control. La verdad revelada por el diablo aún le dolía. Pero poco a poco, Javier empezó a comprender que la ira no era la única forma de lidiar con ella. Necesitaba honrar la memoria de su madre, no con odio, sino construyendo algo nuevo, algo que ella hubiera querido para él, una vida donde la paz y la justicia pudieran coexistir. La venganza no traería a su madre de vuelta, y la justicia que había imaginado no era tan simple como creía. El niño, ahora un joven, sintió una ligera transformación en su interior. Ya no había espacio para esconderse tras un pasado de sufrimiento. Necesitaba ser el arquetipo de la persona que quería ser, alguien que ya no se dejaba consumir por el dolor del pasado. Ya no era la ira lo que lo impulsaba, sino una fuerza renovada, el deseo de empezar de nuevo. Fue en ese momento de reflexión que supo lo que debía hacer. No necesitaba destruir a el diablo, sí necesitaba confrontarlo, pero no para vengarse. Javier quería descubrir toda la verdad, comprender qué había sucedido realmente y quizás, al final, buscar algún tipo de perdón, no solo para el diablo, sino también para sí mismo. Sin embargo, al regresar a Santa Teresa, Javier supo que la ciudad no lo dejaría en paz tan fácilmente. Aún tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. Don Julio, el jefe del cártel, estaba al tanto de su ausencia y quería que Javier se involucrara más en los negocios sucios. Pero Javier ahora sabía que ya no podía seguir por ese camino. Se negaba a ser un títere en un juego de poder y derramamiento de sangre. Cuando se enfrentó a don Julio, la tensión era palpable. El jefe del cártel no era un hombre que aceptara fácilmente perder el control. ¿Te rindes, muchacho?, dijo don Julio con una risa amarga. Este es tu destino. No puedes irte ahora. Pero Javier era diferente. Miró al hombre que tenía delante y por primera vez no sintió ira. Sintió empatía, pero también una claridad que lo fortaleció. No soy lo que crees, don Julio, dijo Javier con una calma que incluso a él mismo le sorprendió. Ya no necesito tu ayuda. Ya no. La decisión estaba tomada. Javier sabía que, para crecer, necesitaba romper con la violencia y las mentiras que lo rodeaban. A partir de ese momento, ya no se vería como el chico que buscaba venganza. Se vería como alguien en busca de la verdad, alguien dispuesto a reconstruir su vida a partir de las ruinas. Mientras Javier caminaba por las calles de Santa Teresa, ya no sentía el peso del pasado. Sabía que el dolor y la pérdida nunca desaparecerían, pero también sabía que tenía el poder de seguir adelante, de crear algo nuevo para sí mismo y para quienes aún lo necesitaban. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez estaba dispuesto a aceptarlo. Javier sabía que ya no podía posponer lo inevitable. El tiempo que había pasado alejándose de la violencia y la incesante búsqueda de venganza estaba llegando a su fin. Había hecho las paces consigo mismo, pero eso no significaba que su viaje hubiera terminado. Necesitaba comprender toda la verdad, la historia que su padre había ocultado, la verdad sobre el asesinato de su madre y, sobre todo, el verdadero significado de la justicia. La revelación del diablo aún ardía en Javier, y ahora sabía que, contrario a lo que pensaba,
El asesino no era el diablo. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba y estaba a punto de descubrir que había más secretos enterrados de los que podría haber anticipado. En una visita a los archivos de la Ciudad Vieja, Javier encontró documentos que habían estado allí durante décadas, pertenecientes a su padre, Miguel, y que habían sido cuidadosamente escondidos. Entre ellos había una carta escrita por su padre, dirigida a un aliado secreto, donde confesaba su responsabilidad en el asesinato de Clara y cómo había manipulado a el diablo para encubrir sus propios errores. Pero eso no fue todo. Lo más impactante fueron las últimas palabras de Miguel, donde suplicó por la protección de su familia, afirmando que la verdadera razón de su conexión con los cárteles jamás se descubriría. Era más que un simple negocio. Era una red de alianzas que involucraba a personas influyentes, cuyos nombres estaban protegidos y jamás serían revelados. Javier estaba atónito. Su padre, a quien siempre había imaginado como un héroe, el protector de la familia, se había involucrado en el narcotráfico y en asuntos mucho más oscuros. Esto explicaba la tensión que sentía, el dolor que siempre había acompañado a su familia, pero también le planteaba la pregunta, ¿qué haría ahora con esta verdad? ¿Cómo podría vivir sabiendo que la raíz del mal no era el diablo, sino su propio padre, quien había arruinado sus vidas con sus decisiones? La presión aumentaba. Cada día, Javier sentía que lo vigilaban, como si el destino mismo lo estuviera acechando. Don Julio sabía que ya no le interesaban los asuntos del cártel, y su irritación por la decisión de Javier era desbordante. Pero Javier ya no tenía miedo. Estaba más preparado para afrontar la verdad que cualquier otra cosa. No podía echarse atrás, no ahora. La tensión con don Julio se intensificó cuando recibió la advertencia de que el jefe del cártel había reunido a todos sus hombres en una vieja fábrica a las afueras del pueblo. Javier sabía que no era una reunión rutinaria. Algo grave estaba a punto de suceder, algo que no podía ignorar. Don Julio sabía que el chico estaba a punto de hacer algo grave y quería detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que Javier aún no sabía era que estaba a punto de tomar una decisión mucho más trascendental que cualquier simple venganza o justicia. Tenía el poder de destruir a don Julio y a todos sus seguidores, o podía hacer algo completamente diferente, algo que jamás había imaginado. Podía entregar los documentos que encontró y exponerlo todo, arrojando las sombras de la mentira a la luz pública, o podía seguir adelante con su misión personal y enfrentarse al verdadero culpable. En el fondo, Javier sabía que estaba a punto de tomar la decisión que definiría su destino. La ciudad de Santa Teresa, marcada por décadas de corrupción, estaba a punto de presenciar una nueva justicia, una que no implicaba armas, derramamiento de sangre ni venganza, pero para lograrla tendría que tomar una decisión radical. Esa noche, Javier no pudo dormir. Sabía que estaba al borde de algo grande. Su destino dependía de la decisión que tomaría ahora. Si era lo suficientemente valiente, podría reescribir la historia que su familia había vivido. Pero no sabía si tendría la fuerza para hacer lo necesario. La historia de su familia y la historia de su propia vida estaba a punto de ser reescrita, y él estaba preparado para ser el autor. La vieja fábrica a las afueras de Santa Teresa estaba sumida en un denso silencio. Las luces parpadeantes de las lámparas de seguridad se reflejaban en los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo mientras Javier se acercaba, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que don Julio lo esperaba, pero ya no era el cártel lo que lo consumía. Era la verdad sobre su familia, sobre su padre y sobre sí mismo. Al entrar en la fábrica, el ambiente estaba cargado de tensión. Los hombres de don Julio estaban alineados en las sombras, esperando la orden de su jefe, pero Javier ya no estaba allí para luchar. Ya no tenía la ira que lo había impulsado hasta entonces. En cambio,
Sentía paz, una paz extraña e inesperada. La ira había dado paso a la comprensión. Había llegado al punto en que la venganza ya no tenía sentido. Don Julio apareció en medio de la sala, con una sonrisa superior, como si supiera que, tarde o temprano, Javier tendría que inclinarse ante él. «Sabía que vendrías», dijo don Julio con una sonrisa, «pero no pensé que vendrías tan pronto. Parece que por fin has entendido lo que tienes que hacer». Javier lo miró con el rostro impasible. Javier salió de la fábrica con una sensación de alivio y tristeza. El enfrentamiento con don Julio, aunque tenso, no había terminado en una masacre ni en más violencia. Eso ya no era lo que buscaba. En cambio, entregó las pruebas que había encontrado sobre la participación de su padre en el cártel y la verdad sobre la muerte de Clara. Don Julio había sido desenmascarado y su red de poder comenzaba a desmoronarse. Javier sabía que el impacto sería enorme, pero también sabía que esta era la única manera de encontrar algún tipo de redención. La ciudad de Santa Teresa, antes tan marcada por la corrupción y la violencia, ahora sentía los ecos de los cambios venideros. Javier ya no cargaba con el peso de la venganza. No sabía si el futuro sería más fácil, pero sabía que estaba mejor preparado para afrontarlo. Ya no se veía como el niño que buscaba justicia. Ahora era un hombre que comprendía que la verdadera justicia no se encuentra en las armas, sino en la verdad, en el perdón y en la valentía para cambiar. Regresó al pequeño pueblo donde se había refugiado, donde encontró claridad. No era el final que había imaginado, sino un nuevo comienzo. Reconectó con sus raíces, recordando las enseñanzas de su madre sobre el perdón y la humanidad. El dolor de perder a su madre nunca desaparecería, pero ahora sabía cómo sobrellevarlo con más ligereza sin permitir que dominara su vida. De alguna manera, Javier había encontrado la paz, no la paz que esperaba, sino la que necesitaba. Sabía que el futuro sería impredecible, que los ecos de su decisión resonarían durante mucho tiempo, pero estaba listo para afrontarlos. Se sentó en un banco de la plaza del pueblo, contemplando el cielo abierto, y por primera vez en años sintió que el peso de su viaje se había aliviado. La venganza no lo había liberado, pero la búsqueda de la verdad lo había hecho crecer de una forma que jamás imaginó. Ahora, Javier finalmente era libre de reescribir su historia. Han pasado años desde que Javier dejó Santa Teresa. Ahora dirige una pequeña ONG dedicada a ayudar a jóvenes que, como él, se han perdido en la violencia y la delincuencia. Aunque la ciudad ha cambiado, sabe que la lucha por la verdad y la justicia nunca termina. A veces se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera seguido un camino diferente, pero hoy comprende que cada decisión, cada pérdida y cada victoria lo han traído hasta aquí. Y así, con una nueva misión, Javier avanza, mirando al futuro con valentía, sin dejarse atormentar por las sombras del pasado. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Javier? La búsqueda de justicia y redención es un camino difícil, lleno de dilemas y decisiones inesperadas. Comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios y dinos, ¿cuál fue el momento más impactante para ti? No olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos. Quizás ellos también necesiten reflexionar sobre los caminos de la vida y el perdón. Hasta la próxima.